Noticias de última hora. Pareja de alias Fito, formó parte de grupo ligado a 15 hechos violentos, desde disturbios hasta asesinatos, según la Fiscalía. La policía interceptó las llamadas de 20 presuntos miembros de los choneros durante 7 meses. La investigación señala que Verónica Briones manejaba las finanzas. Los agentes empezaron a interceptar las llamadas telefónicas en noviembre del año pasado. Habían identificado a varios miembros de los choneros y solicitado permiso judicial para las escuchas. En 7 meses recolectaron información de 15 hechos violentos, entre disturbios, robos, secuestros y asesinatos, y lograron ubicar a una veintena de sospechosos, entre ellos, Verónica Briones, madre de una bebé de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de la organización criminal. No fue el único pez gordo. La policía también identificó a otros supuestos cabecillas, Adrián S., alias Mongolo, Máximo M., alias Pato, y Antoni C., alias Beneco. La Fiscalía formuló cargos en contra de los 20 involucrados por presunta delincuencia organizada, el pasado 30 de mayo. Hoy se conocen los indicios que presentó en la audiencia. Seguimos con las noticias. Fiscalía pidió 9 meses de prisión para Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, tras admitir su culpa en el delito de obstrucción de la justicia. Diana Salazar solicitó rebaja del 90% de la pena máxima. Muñoz se acogió a procedimiento abreviado y cooperación eficaz en el caso Independencia Judicial. Una pena reducida a 9 meses y 6 de prisión recibiría Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, quien aceptó someterse al procedimiento abreviado dentro del caso Independencia Judicial. En ese proceso, la Fiscalía investiga el presunto delito de obstrucción de la justicia relacionado con supuestas presiones e irregularidades cometidas para que el Pleno de la Judicatura sancione y luego destituyera al entonces juez Walter Macías, con el fin de separarlo del caso Las Torres, así como otro por tráfico de influencias en el que están involucrados exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jaya. La audiencia del procedimiento abreviado se desarrolló la tarde del martes, 18 de junio, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, a cargo del juez Julio Inga. A esta diligencia, que terminará con la sentencia para el exvocal, asistió Xavier Muñoz escoltado por agentes penitenciarios, su abogado, la fiscal general del Estado Diana Salazar, el exjuez Walter Macías y abogados de la Procuraduría y del Consejo de la Judicatura, entidad que también actuó como acusador particular. La fiscal general expuso los argumentos para justificar el procedimiento abreviado y relató los 86 elementos de convicción existentes. Salazar indicó que la sentencia sugerida para Muñoz, en calidad de autor, es de 92 meses, el tiempo máximo por el delito que se investiga, pero al tratarse de un procedimiento abreviado, y dado que accedió a la cooperación eficaz, contribuyendo a que se inicien nuevas indagaciones previas, la fiscal solicitó una rebaja del 90% de la pena, es decir que Xavier Muñoz permanezca en prisión 9 meses y 6 días. Seguimos con las noticias. Nuevo embajador de Estados Unidos, llegó a Quito para iniciar sus funciones. La embajada norteamericana informó de su arribo a Quito y en los próximos días presentaría las cartas credenciales al presidente Daniel Noboa. El gobierno de los Estados Unidos envió a Quito a su nuevo representante en la misión diplomática, quien en los próximos días asistiría al Palacio de Gobierno para presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, Daniel Noboa. La embajada del país norteamericano informó, este 18 de junio de 2024, que Arthur Brand llegó a la capital ecuatoriana para cumplir con sus funciones diplomáticas en reemplazo de Michael Fitzpatrick, quien se despidió el fin de semana. En un despacho de prensa, la sede diplomática detalló que Brown mantendrá la colaboración con el gobierno nacional, el sector privado, los grupos de la sociedad civil, para avanzar en la democracia, promover los derechos humanos, luchar contra la corrupción, promover el desarrollo económico inclusivo y la conservación del medio ambiente. Para el flamante embajador, el Ecuador es un socio estratégico para los Estados Unidos en Sudamérica, pues la gobernabilidad democrática está bajo presión en toda la región. El fortalecimiento de nuestra relación bilateral y la cooperación continua con el Ecuador, a través de la profundización del desarrollo inclusivo, los lazos comerciales, el aumento de la cooperación en materia de seguridad, la promoción del crecimiento económico mutuo e inclusivo y la cooperación en temas de interés mutuo serán prioridades claves para mí, expresó Brown. Recoge la comunicación oficial. Seguimos con las noticias. Más 38 funcionarios judiciales han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura. En esta lista están procesados por los casos Purga, Metástasis y el juez que resolvió restituir la pensión vitalicia del ex vicepresidente Jorge Glass. Destituciones a todo nivel, casos bullados y otros no tanto. En este último grupo, por ejemplo, una secretaria judicial y una fiscal de Manta, que fueron destituidas al no presentar oportunamente documentación sensible en un caso de violencia de género. Se determinó que ambas incurrieron en negligencia manifiesta, pero en la lista de recientes destituciones están otros nombres. Eleuterio Aguilar, ex juez de Balsas, quien aceptó una acción de protección que restituía la pensión vitalicia del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Hubo negligencia y error inexcusable, infracciones gravísimas.
similares a las que pusieron fin a las carreras de 7 jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y otros procesados en el caso Purga. Ahí, por ejemplo, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Ramos Lino, Guillermo Valareso y Johan Marfetán. Para garantizar y avanzar en este propósito que tenemos tanto los vocales, pero también que la ciudadanía exige de que la función judicial no esté compuesta por personas que pudieran tener inclinación a prácticas corruptivas. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, y la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, aún no han sido destituidas. No obstante, ninguna percibe ya sus sueldos. Ellas no perciben salario, en lo que están es pendiente los procesos disciplinarios, y esas actuaciones se tomaron de manera inmediata en marzo mismo. Como los de ambas, la Judicatura analiza una veintena de casos aún. Desde febrero, un total de 38 funcionarios judiciales han sido destituidos, 19 de ellos jueces, lo que abre un frente adicional a los varios que tiene ya el Consejo de la Judicatura: definir sus reemplazos en una ya ajustada función judicial. El gobierno oficializará el anuncio sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación a los transportistas esta tarde en el Palacio de Carondelet. Aquí en el Palacio de Carondelet, el gobierno hará oficial el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación que se establecerá para taxis, tricimotos y camionetas, sectores que según las autoridades se verán más afectados. De lo que se conoce hasta ahora es que el precio de la gasolina extra incrementará 25 centavos, por lo que pasará de 2,47 a 2,72, mientras que la Ecopaís aumentará en 30 centavos, por lo que su nuevo valor será de 2,77. Además, se establecerá un mecanismo de bandas que no permitirá que el precio incremente más allá de un 5% y tampoco que se reduzca en menos de un 10%. El gobierno ha mantenido también durante estas últimas semanas reuniones con los sectores de los transportistas, con los que ya se han llegado a acuerdos. Así, por ejemplo, la compensación para taxis y camionetas será de aproximadamente $40 mensuales, pues se reconocerán 6 galones diarios durante 26 días, mientras que para el sector de las tricimotos la compensación será de $23, pues se reconocerán 3,4 galones diarios. Precisamente sobre este tema, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo se pronunció esta mañana y aseguró que es un error que se establezcan dos precios diferentes y por el contrario recomienda al gobierno que el nuevo precio sea de 2,74. Además, solicitan una reunión urgente con las autoridades para que se revise su margen de ganancia. Escuchemos. Y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos. Si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse, porque las provincias en las que se comercializa la Eco 85, que es toda la costa, el austro y parte del oriente, se verían perjudicados, con el riesgo de que haya protestas, porque obviamente sería una inequidad. Y que el segundo punto más importante para nosotros es que se nos reconfirme si se va a cumplir el ofrecimiento, el ajuste a nuestro margen, el mismo que está congelado desde hace 21 años. No es lo mismo en la gasolinera, en el Pollo o en el Tena, donde pagas 7 centavos de transporte. El comité de expertos que elaborará las pruebas teóricas y prácticas para los candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo un primer acercamiento con los vocales del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con el cronograma, la prueba psicológica a los postulantes se realizará el 26 de junio. El proceso a través del cual se elegirá a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia continúa sin retrasos en la ejecución de su cronograma. Este lunes, el comité de expertos participó en un taller de inducción para la unificación de objetivos respecto a la elaboración de las preguntas generales y específicas para la prueba práctica, así como los casos que los postulantes deberán resolver dentro de la fase de oposición. El evento fue inaugurado por los 4 vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se ha decidido? Que las preguntas sean de base estructurada. Con su ayuda lograremos un sistema de justicia noble,
un sistema de justicia capaz. En total, 36 profesionales del derecho de un listado de 43 expertos designados por el Consejo de la Judicatura integran dicho comité. Cada uno acredita experiencia e integra las áreas a evaluar: argumentación jurídica, civil y mercantil, contencioso administrativo y tributario, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, familia, género, interculturalidad, penal y crimen organizado. A fin de que los postulantes a jueces de la Corte Nacional puedan demostrar su capacitación, puedan demostrar que el perfil corresponde para tener tan alta dignidad. Los postulantes tienen que demostrar un solvente conocimiento tanto de las instituciones jurídicas clásicas como de la normativa totalmente actualizada. Actualmente el concurso continúa en la fase de méritos. La prueba psicológica a los 172 postulantes se realizará el próximo 26 de junio, mientras que la fase para la que ya se prepara el comité de expertos se desarrollará del 27 de julio al 13 de septiembre. El objetivo, según lo indicado el Consejo de la Judicatura, será designar a los mejores hombres y mujeres para el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país a finales de octubre. Ecuador volverá a requerir visa a los ciudadanos chinos frente a un inusual aumento de flujo migratorio de ese país. Se estaría utilizando a Ecuador como corredor de paso para llegar a Estados Unidos. Frente a esta decisión, China respondió que están trabajando para combatir la migración ilegal. Solo en el primer trimestre de este año, 60.000 ciudadanos chinos ingresaron al país. Sin embargo, apenas la mitad de ellos salió por vías regulares. Así lo dio a conocer a un medio de comunicación internacional el propio presidente Daniel Noboa, quien expresó su preocupación, pues dijo se estaría utilizando al Ecuador como un punto de tránsito para llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Frente a ello, la Cancillería anunció este martes la suspensión temporal del acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para ciudadanos de la República China, lo cual entrará en vigor a partir del 1 de julio. Es decir, desde esa fecha, los ciudadanos de esa nacionalidad deberán cumplir con al menos 7 requisitos para poder solicitar la visa que les permita ingresar al Ecuador. Ante esta decisión, Pekín no tardó en responder. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, mostró su preocupación por la migración irregular. Desde que el acuerdo mutuo de exención de visas entre China y Ecuador entró en vigor en agosto del 2016, ha desempeñado un papel importante y positivo en los intercambios bilaterales. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de actividades de tráfico de personas. Según la Cancillería ecuatoriana, existen ya varios informes de organizaciones internacionales e instituciones migratorias que darían cuenta de estos flujos irregulares que se han incrementado desde 2022. Solo en el último año, la migración china a Ecuador alcanzó 66.189 personas, lo que representa el 3,3% de los ingresos extranjeros al país. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de China están cooperando con los países pertinentes para combatir conjuntamente las actividades transfronterizas de tráfico de personas, repatriar a las personas traficadas y mantener conjuntamente el orden. Ecuador es el único país de América Latina que no solicitaba visa a los ciudadanos chinos. Daniel Noboa instó a no subestimar al diálogo como vía para la solución de conflictos globales. El mandatario ecuatoriano participó en estos días en la Cumbre sobre la Paz en Ucrania, que se desarrolló en Suiza. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó este fin de semana en la Cumbre sobre la Paz en Ucrania. En este encuentro en Suiza, al que asistieron altas autoridades de más de 100 países y organizaciones internacionales, Ecuador ratificó su postura para promover la paz, el respeto del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias, indicó en un comunicado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El sábado, 15 de junio, el mandatario estuvo en los foros de la cumbre junto a otros líderes mundiales y mantuvo encuentros bilaterales. Este domingo, 16 de junio de 2024, en su intervención en la plenaria, Noboa resaltó la importancia de esta reunión mundial para compartir y converger en nuestro compromiso compartido con la paz y la cooperación internacional para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Destacó que para el Ecuador es fundamental reiterar que respeta y acata los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Este es un principio del gobierno y del pueblo ecuatoriano que se observará estrictamente, sostuvo. Señaló que su gobierno tiene la voluntad de promover la solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha impactado a todo el mundo. Ecuador tiene la obligación en esta cumbre de hacer un fuerte llamado a la comunidad internacional al diálogo y la negociación como único camino hacia la reconciliación y la paz duradera, expresó en el foro y comentó que no se debe subestimar el poder transformador del diálogo y la cooperación. Durante la cumbre, Noboa participó también en el foro sobre seguridad alimentaria y sus efectos globales debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Seguimos con las noticias.